El equilibrio de cuerpos. Puede haber un equilibrio en la traslación y también en la rotación. Vamos a hablar de primero el equilibrio en la traslación. El equilibrio traslación. Bien. Escribimos algo para entenderlo, ¿no? Pónganle mucha atención, eso sí. Un cuerpo se halla en equilibrio de traslación cuando la suma de fuerzas externas que se aplican sobre dicho cuerpo se anulan. Es decir, se cumple la primera ley de Newton. Esta ley, pues, es la ley de la inercia, ¿no? Entonces, allí tenemos una explicación clara de lo cuando decimos que un cuerpo se halla en equilibrio de traslación. Podríamos simbolizarlo de esta manera, ¿no? A ver, ponemos suma, el símbolo de suma de fuerzas es igual a 0. ¿Eso qué implica? Implica que la suma de fuerzas horizontales es igual a 0 y también implica que la suma de fuerzas verticales es igual a 0. Es decir, tanto verticalmente como horizontalmente, la suma da 0. Por lo tanto, pues, en términos generales, la suma de fuerzas externas se anula, ¿no? Se anula. Ahí hablamos de un equilibrio en la traslación. Bueno, ¿qué significa esto? Pues vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo de esta manera. Esto significa que el cuerpo puede estar en reposo relativo o en movimiento traslacional con velocidad lineal constante. Aquí hay un término que habla de reposo relativo y el movimiento traslacional con velocidad constante. ¿Qué significa esto? Pues podemos decir
que reposo relativo, vamos a poner aquí, reposo relativo, esto significa que la velocidad es igual a 0. Y el otro término movimiento con velocidad lineal constante, dice, ¿no? Entonces, esto hablamos de equilibrio. La traslación. Equilibrio en la traslación. Ahí significa que la aceleración es igual a 0. Eso es complementado con la expresión de que la velocidad es constante. La velocidad es constante. Entonces, equilibrio es una cosa y reposo relativo es otra cosa. Un árbol, por ejemplo, que está plantado en la superficie terrestre, tiene reposo relativo. Es decir, porque nada en la vida o en la naturaleza tiene un reposo absoluto, siempre es relativo. El árbol no se mueve respecto al suelo porque no se desplaza, pero en cambio con la tierra se mueve alrededor del sol, por ejemplo, ¿no? O alrededor de su propio eje. Entonces hay movimientos que no se ven respecto a un punto o sistema de referencia. Si usted se sube a un automóvil, por ejemplo un taxi, está sentado en el asiento, no se traslada a ningún lado, ahí tiene un reposo relativo respecto al asiento del auto. Pero en cambio sí se está moviendo respecto al lugar donde se subió, porque el vehículo está rodando. Entonces hay un reposo relativo, o sea, respecto a un punto, no se mueve, pero respecto a otros sí se está moviendo. Entonces no hay un reposo absoluto para todos los puntos que no se muevan, no, siempre hay un punto de referencia con el que se está moviendo y otro punto de referencia con el que no se mueve, o sea, está en reposo. Entonces, si no se mueve o está en reposo, decimos que la velocidad es 0. En cambio, el equilibrio habla de aceleración 0. O sea, que el vehículo no puede acelerar, puede estar moviéndose, pero no puede acelerar porque en el momento que acelera ya pierde el equilibrio. Hay que mantener una velocidad constante para hablar de equilibrio. Eso es en la traslación. El otro punto es el equilibrio en la rotación. Sería el punto 2. Equilibrio en la rotación. En esta parte, pues, tenemos que utilizar una magnitud nueva que ya vamos a explicar. En el caso de las rotaciones, se usa una magnitud nueva
denominada torque. ¿Han escuchado esa palabra? Torque. Eso interviene en las rotaciones. Vamos a ver qué es un torque. Un torque es el producto vectorial de la fuerza F por el brazo o distancia B que corresponde al radio vector medido desde la dirección de la fuerza hasta el eje de rotación en forma perpendicular. Bueno, eso voy a explicar antes de hablar del equilibrio en las rotaciones. Hablar de torque es hablar de una magnitud física en la que interviene la fuerza y el brazo o distancia existente entre la dirección de la fuerza y el eje de rotación. Vamos a interpretar eso en forma gráfica. A ver, vamos a suponer que yo tengo un pedazo de cartón, que tenga una forma cualquiera. Entonces voy a poner aquí ejemplo, ¿no? Entonces voy a colocar pedazo de cartón que vendría a ser esto. Y en este pedazo de cartón yo voy a indicar un punto en el que voy a colocar un clavito pegado en la pared. Entonces este sería un clavo. O eje, ¿no? Se constituye en un eje. De ahí, ¿no? Vamos a ponerlo menos grueso. Ya, entonces ese pedazo de cartón va a girar alrededor del clavo. O sea, el clavo hace de eje, ¿verdad? Ahí hablamos de una rotación. Pero para que realice la rotación, yo tengo que aplicar fuerza. ¿Y dónde voy a aplicar fuerza? En cualquier punto menos en el clavo. Porque a nadie se le va a ocurrir hacer girar un cuerpo colocando una fuerza en el eje. No, tiene que separarse. Entonces vamos a suponer que yo quiero hacer girar esto aplicando una fuerza, por ejemplo, aquí, en este borde. Entonces voy a aplicar una fuerza allí. Esta sería lo que llamamos fuerza. Entonces eso va a hacer girar al pedazo de cartón en esta forma, ¿no? Va a hacer girar. Esto vendría a ser el sentido de giro, ¿no? Sentido de giro. Lo que estoy marcando, ¿no?
Entonces, esto es el sentido de giro. Aquí tenemos entonces la fuerza. Este sería la fuerza. Y el sentido de giro. Entonces, la dirección que tiene esta fuerza vendría a ser esta, ¿no? Que estoy marcando. Esta viene a ser la dirección de la fuerza. Voy a indicarle por acá también dirección de la fuerza. Todo perfecto. Señalizado, ¿no? Dirección de la fuerza. Ahora, el brazo que llamamos está medido de esta manera, ¿no? A ver. Estaría así. Al eje de rotación hasta la dirección, del eje de rotación hasta la dirección de la fuerza. Eso le llamamos brazo, ¿no? Algunos le llaman brazo, otros le llaman distancia, otros radio vector. En todo caso, esa distancia del eje a la dirección de la fuerza le vamos a identificar con el nombre de brazo. Entonces vamos a colocar aquí brazo o distancia. Aquí tenemos esto. Brazo o distancia. Entonces, observe que el ángulo, vamos a colocar aquí, este ángulo es un ángulo recto. Ángulo recto. Podemos poner aquí observación. Hay un ángulo recto. Bien, ¿cuál es ese ángulo recto? Tenemos esto. Ese ángulo es de 90 grados, o sea, ángulo recto. Debe formar el brazo con la dirección de la fuerza un ángulo recto. Entonces tenemos acá fórmula del torque. Fórmula del torque. Esto lo podemos decir una letra T, pero una letra T un poco deformada, sacada del alfabeto griego, le encuentra como tau. Este es la fuerza multiplicada por el brazo. La fuerza se lo considera vector y el brazo también un vector, por eso se llama radio vector. Entonces esta fórmula sirve para calcular el torque siempre que el cuerpo rote, o sea, realice giro, ¿no? O rotación en relación a un eje. En el caso del ejemplo, el eje es un clavo, ¿no? Ese pedazo de cartón está pegado en la pared. Entonces, pero para que gire ese pedazo de cartón tiene que aplicarle una fuerza separada del
del eje de rotación. Es lo mismo que cuando usted vaya a abrir una puerta, ¿no? Usted tiene que aplicar una fuerza, pero alejada de las bisagras, ¿no? A nadie se le va a ocurrir abrir o cerrar una puerta aplicando fuerza en la bisagra. Tiene que ser un poco retirada. Entonces, esta es la información que funciona para el torque. Una vez que tengo eso, claro, vamos a hablar entonces del equilibrio en la rotación. Escribimos algo más como explicación. El torque mide la efectividad de una fuerza para que entre en rotación cuerpo. Este torque positivo si el cuerpo se mueve en sentido antihorario y el torque negativo y la rotación se efectúa en sentido horario. Entonces hay dos tipos de torque, ¿no? Positivo y negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando el sentido es antihorario, es decir, contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y es negativo cuando va en el mismo sentido de las manecillas, o sea, sentido horario. Muy bien, hasta ahí se comprende todo esto que hemos explicado. Ahora vamos a hablar del equilibrio. Podemos decir que un cuerpo tiene equilibrio en la rotación si la suma de torques es nula. Es decir, que los torques positivos son equivalentes a los torques negativos. Ok, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Hay equilibrio en la rotación si la suma de torques es igual a 0. Suma de torque en la rotación. Cuando el cuerpo está girando, ¿no? Si da 0, es porque hay equilibrio en la rotación. Bueno, eso es la rotación. Ahora, ¿cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio total? Equilibrio total.
podemos decir un cuerpo tiene equilibrio total cuando no rota y se desplaza con aceleración lineal, ¿no? No rota ni se desplaza con aceleración lineal. Como es decir, se cumple el equilibrio en la traslación y el equilibrio en la rotación. Se cumplen los dos equilibrios anteriores. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a 0 que la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0 y que la suma de torques también es igual a 0. Se cumplen las tres condiciones. Suma de fuerza horizontal es igual a 0. Suma de fuerzas verticales igual a 0. Y suma de torques igual a 0. Preguntas de esta información que corresponde a fundamentos conceptuales. Todavía no desarrollamos ningún problema. Lo único que estamos es explicando cuando hablamos de equilibrio, tanto en la traslación como en la rotación, así como en equilibrio total. ¿Comentarios o preguntas?